tributarios Ecuador, como también la vamos a poder observar dentro de nuestra página de YouTube, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de los diferentes efectos de los cambios laborales, una de las preguntas que me han realizado el día de ayer, el día de hoy en la mañana, Juan Carlos, yo vi que usted publicó un post en relación a un nuevo cambio, un nuevo requerimiento. ¿Quiénes son los sujetos que deben de presentar? Recordemos que cuando hablamos en lo que es normativa laboral, debemos cambiar dos consideraciones. Hablamos de lo que es la normativa laboral y también tenemos lo que es la normativa tributaria. Dentro de normativa tributaria, nosotros sabemos lo que hablamos de lo que son los diferentes sujetos pasivos, lo que pueden ser cambios de retenciones, tarifas de IVA y cualquier cambio que se dé en detalle de nuestra presentación. Pero cuando hablamos de normativa laboral, nosotros hablamos de lo que son los empleadores. Ahora quisiera ver sus aportaciones. ¿Quién se considera aquí empleador para nosotros? Vamos aportando nomás para que esto lo podamos compartir con los demás colegas que se han conectado a esta mañana de actualización en relación a los nuevos acuerdos laborales. ¿Quién se considera empleador? Aquí me dice Sandro, Juan Carlos, ¿se consideran un dueño de negocio? Exactamente. ¿Quién más también puede ser? Un emprendedor. Acá dice Betty, me dice Juan Carlos también es un dueño de negocio. Pero recordemos aquí nosotros, sabemos que de acuerdo a lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, va a ser muy importante que un empleador, ¿quién se considera? Puede ser, para nuestro detalle, una persona natural y también tenemos una persona jurídica. Entonces, en las dos figuras, ellos son empleadores. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos venido escuchando durante todos estos cambios de la normativa también? Cuando hablamos, digo, bueno, Juan Carlos, yo sé que acuerdo a la explicación que estamos compartiendo, tenemos a los dueños de negocio y también tenemos a los emprendedores, que como ustedes pueden ver, se puede considerar dentro de cualquiera de los dos grupos. Pero también va a haber ciertos cambios que ustedes también deben de poder conocer. Cuando hablamos de las personas naturales, que tienen la contratación de personas para el servicio doméstico, ¿ya? Entonces también ellos se consideran dentro de estos cambios laborales que nosotros debemos conocer del servicio doméstico. Pero una de las preguntas que me realizaban hace un momento, pero Juan Carlos, estamos viendo que la normativa está cambiando, entonces aplica para todos. En ciertos casos, los acuerdos laborales van a aplicar directamente a lo que son personas que tengan sus propios establecimientos y tengan sus propios empleados. Entonces, nosotros cuando hablamos del eje de presentar información bajo la normativa laboral, pregunta para todos, quisiera ver sus aportaciones. ¿Cuál sería la normativa que nosotros tenemos que revisar en relación a lo que es los cambios laborales y cómo vamos a aplicar nosotros? ¿Y cuáles serían las diferentes sanciones que nosotros debemos de poder conocer? Quisiera ver sus aportaciones. ¿Cuál será la normativa laboral que nosotros tenemos que tomar en cuenta de mes a mes? Como me dice aquí el contacto Herevera, Juan Carlos, nosotros tenemos que aplicar para todos estos cambios el código de trabajo. Exactamente. Entonces recordemos aquí que el código de trabajo, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? A ver, señores empleadores, como ustedes son personas naturales o también son personas naturales o personas jurídicas, ustedes tienen que tomar en cuenta que va a haber cambios. Primero, ¿a qué? A lo que puede ser contratación. También puede existir cambios en modificación de horarios, lo que puede ser el visto bueno. Y lo que nosotros debemos de tomar en cuenta aquí en adelante es en relación a los acuerdos laborales. Cuando hablamos de un acuerdo laboral, ¿qué es lo que nos puede decir el acuerdo laboral a nosotros? Puede venir a cambiar una directriz, como también puede darnos a conocer un nuevo requerimiento que debemos de cumplir nosotros. Entonces, el día de hoy, en esta mañana de actualización que le hemos querido compartir
Marlon de Tributarios Ecuador, va a ser muy importante que ustedes puedan conocer a dónde está yendo el eje de nuestra presentación. Entonces digo aquí, Juan Carlos, pero ¿cuáles son los acuerdos laborales que nosotros debemos de poder conocer que están cambiando en nuestro eje de presentación? Sabemos nosotros que les voy a compartir aquí una parte de los acuerdos laborales. Nosotros hemos visto que de acuerdo a las publicaciones que se les ha hecho llegar a los grupos, también nos ha llegado de otras empresas colegas, también de otras empresas que también comparten información laboral. Ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos de nuestro primer acuerdo laboral, el 2025 número 6, el cual nos da a conocer a nosotros cuáles son los parámetros para poder elaborar el famoso plan de igualdad. Pero me decían, Juan Carlos, pero yo dentro del acuerdo pude observar que tenemos un plazo de presentación. Dentro del acuerdo laboral 2025 número 83, nos dijo, a ver, señores empleadores, cuando ustedes tengan 50 o más trabajadores, ustedes tienen el plazo para poder presentar hasta el 31 de diciembre del año 2025. Entonces, cuando hablamos de este acuerdo laboral 2025, va a ser muy importante que ustedes puedan ya conocer qué es lo que va a afectar, si es que habrá alguna sanción o no. Entonces, les voy a compartir aquí una parte de mi pantalla para que ustedes puedan tomar en cuenta como regla principal esto. Entonces aquí, para los empleadores que tienen más de 50 trabajadores en su nómina, se debe de tomar en cuenta hasta el 31 de diciembre, para lo cual este informe se lo va a presentar a través de la plataforma del SUD. Entonces ya pueden decir aquí, nosotros ya sabemos que tenemos un plazo, estamos ahorita exactamente al tiempo de 3 meses de poder presentar, pero solo de aquellos que tienen más de 50 trabajadores. Pero me decían, Juan Carlos, pero ¿el ministerio nos podrá sancionar o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas? ¿Nos podrá sancionar o no? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Nos podrán imponer una multa o no por obligaciones que no presentemos? Como me dice Sandro, nos dice Berito, ¿sabe qué, Juan Carlos? Sí nos puede sancionar. Entonces va a ser ustedes muy importante que de la mano nosotros tengamos claro que cuando existe para lo que son nuestras sanciones, que pueden ser un ejemplo por un décimo cuarto, un décimo tercero, también tenemos por estos informes que se van a tomar en cuenta adicionalmente, tenemos, y aquí le voy a poner en un color amarillo con un color rojo de letra, para que ustedes puedan tomar de la mano el acuerdo laboral MDT 2023-140. Entonces, en este acuerdo ustedes van a encontrar todo lo que corresponde a multas que a veces nos preguntamos, pero Juan Carlos, pero ¿cómo será la notificación? Si es que el ministerio va a generar también lo que va a ser una multa. Entonces, ustedes pueden descargar este acuerdo laboral y ustedes van a poder observar cómo está considerado el nivel de multas que tiene un empleador. Me decían el día viernes, pero Juan Carlos, pero si yo soy régimen RIMPE, yo soy régimen general, ¿tendrá alguna implicación? Recordemos que aquí hablamos de un empleador y el empleador va a ser una persona jurídica, entonces tranquilamente puede ser RIMPE emprendedor, régimen general, igual va a aplicar de manera consecutiva cualquier cambio de estos acuerdos laborales que nosotros debemos de poder conocer, ¿ya? Entonces, dentro de la primera observación que hemos querido compartir, ya tenemos nosotros claramente qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero otra de las preguntas que me han dicho, pero Juan Carlos, estamos observando nosotros que mediante lo que establece la normativa laboral en relación al Código de Trabajo. También tenemos el Acuerdo Laboral 2025 número 53. Recordemos que este Acuerdo Laboral 2025 número 53 se dio a conocer para los cambios en ciertos casos de contratación. También tenemos en el caso del código hash. Cuando hablamos del código hash, ¿quién nomás aplica el código hash para nosotros? Esto va a ser muy importante que ustedes conozcan. Recordemos que cuando hablamos del código hash, aplica para todos los empleadores. ¿Ya? ¿Qué es el código hash para nosotros? ¿Quién me puede dar esa aportación? Recordemos que el código hash es un código alfanumérico que va a ser para el uso de qué? Solo cuando se presente actas de finiquito
cuando se presenten lo que son los reglamentos de seguridad ocupacional y también lo que son los planes de capacitación, por si acaso, ¿ya? Entonces deben de ustedes conocer que cuando hablamos del código HAS, aplica para todos los empleadores. Me decían hoy en la mañana, pero Juan Carlos, ¿también aplicará el código HAS si es que yo tengo la separación laboral de una empleada doméstica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aplicará o no? Como me dice Anita, Nancy, Juan Carlos sí aplica para todos los empleadores, a pesar de que seamos empleadores en relación de contratación de servicio doméstico, ¿ya? Entonces digo, bueno, entonces aquí claramente nos dice Melissa, nos dice Emily, totalmente para todos aplica. Entonces, dentro del acuerdo laboral 2025 número 53, también vamos a encontrar otras dos condiciones que las voy a compartir de manera literal. Nosotros cuando hablamos de lo que son los empleadores y hablamos de los que pueden también presentar, también vamos a poder mirar cambios de acuerdo a las condiciones para servicio doméstico, como también vamos a encontrar nosotros cuando hablamos de lo que son los artesanos. Entonces ustedes deben de poder ir conociendo qué es lo que está pasando con estos cambios. Y también le voy a colocar aquí a los artesanos. Entonces aquí dentro de este acuerdo laboral se encuentra información muy valiosa que ustedes pueden conocer a través de qué es lo que van a implementar en todos sus establecimientos, negocios, como también me dijeron, en los diferentes emprendimientos, Juan Carlos, ¿ya? Pero digo aquí una condición que me preguntaban también. ¿Desde cuándo se encuentra vigente el Acuerdo Laboral 2025 número 53? ¿Quién me podría ayudar con esa aportación que queremos ver nosotros? Porque me decían, Juan Carlos, todavía no está dentro del registro oficial, por lo cual yo tranquilamente no podría legalizar lo que son las actas de finiquito. Recordemos aquí nosotros que cuando hablamos de lo que establece la normativa laboral, el acuerdo 2025 número 53, que viene a modificar en ciertos artículos en relación al acuerdo laboral 2023 número 140, lo cual nos dice, a ver, señores, señores empleadores, el acuerdo laboral 2025 número 53 se encuentra vigente y está publicado en el registro oficial. ¿Desde cuándo ha sido? Desde el 15 de mayo del año 2025. Por lo cual ustedes ya tienen que estar tomando en cuenta aquí, cuando hablamos de lo que es el registro de nuestras actas de finiquito. Regreso otra vez aquí a mi presentación. Entonces digo aquí nosotros, ¿qué nos dice en el acuerdo laboral 2025 número 53? El registro de actas de finiquito, ¿hasta cuántos días será para nosotros? ¿Quién me da esa aportación aquí? Quisiera ver ahí las participaciones, tanto de Facebook como de Zoom. ¿Cuántos días nos da para que registremos las actas de finiquito ahora? Nos dice 15 días, por favor, Juan Carlos, tenemos para registrar nosotros de nuestros emprendimientos, negocios, empresas, personas naturales. Y también nos habla de aquí de otro punto más. Cuando tenemos la consignación, ¿hasta cuánto se podrá dar la consignación? Se toma en cuenta aquí 15 días. Exactamente, ¿ya? Entonces vamos viendo que los acuerdos laborales van dando aquí una ampliación de qué es lo que vamos a hacer nosotros en cada punto de ellos. Pero también nos dice aquí en el mismo acuerdo, y en el acuerdo también 140, nos dice, a ver, señores empleadores, si ustedes quieren registrar aquí a un empleado, ¿cuántos días tenemos nosotros para poder presentar la información? Registro de empleados. ¿Hasta cuántos días tenemos nosotros? Tenemos exactamente hasta 30 días. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que nos dice, a ver, señores empleadores, usted la información que son de datos, número de cédula, nombres de apellidos, dirección, correo electrónico y cierta información como lo establece el artículo 42 del Código de Trabajo, ustedes tienen que registrar en la página del SUD hasta 30 días. A ningún momento nos dice que nosotros tenemos que afiliar al empleado a los 30 días. Entonces, siempre tomemos en cuenta esto, que el registro de empleados va a ser solo para la página del SUD dentro del plazo de 30 días, ¿ya? Para que tengamos toda la información en relación a nuestra presentación, ¿ya?
Pero me dice aquí Roxana, pero Juan Carlos, yo tenía claro el conocimiento de que era 15 días. Ese criterio de los 15 días se encontraba en el acuerdo laboral 2023-140, como el 2023, 2025, número 53. Vino a modificar el acuerdo 140, se dio este plazo de los 30 días, ¿ya? Para que tomemos en cuenta en estos conceptos. Entonces digo, bueno, ya sabemos que tenemos claramente toda la información que vamos a aplicar nosotros. Pero dentro del acuerdo laboral 2025 número 53, también se encuentra algo adicional que a veces lo están dejando algunos empleadores a un lado. ¿Qué nos dice respecto de la información? ¿De quién será la responsabilidad de aquí en adelante la información de los contratos, actas de finiquito y también de los reglamentos? Sus aportaciones para ir llenando esta matriz también. ¿De quién será la responsabilidad? Información de responsabilidad ¿de quién será de aquí en adelante? Del empleador. Aquí lo vamos a poner en mayúsculas. Del empleador. Entonces el empleador tiene que guardar ahora toda la información, un ejemplo, en un archivo físico, como también puede ser un archivo digital de toda la información que tiene de sus colaboradores. Pero una de las consideraciones que me decían, pero Juan Carlos, pero yo tranquilamente cuando existía una inspección, yo descargaba la información de la página del SUD. Sabemos nosotros que mediante lo que nos establece el Acuerdo Laboral 2025 número 53, ¿qué nos dice aquí, de aquí en adelante a nosotros? A ver, señores empleadores, ustedes serán responsables de poder descargar toda la información de la página del SUD, para la cual nosotros tenemos un tiempo considerado. ¿Qué nos dice aquí mediante la disposición tercera? Hasta el plazo de 12 meses. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo o presente acuerdo ministerial, será posible descargar en formato PDF los documentos cargados o escaneados. Entonces, es decir, para todos, ¿hasta cuándo sería el plazo que yo podría descargar la información dentro de la página del SUD para que yo tenga un propio respaldo? ¿Qué me dice él y qué me dice Adrián? ¿Hasta qué plazo tenemos ahora nosotros? Hasta el 12 de mayo del año 2026. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ya deben de poder conocer que un ejemplo, si tenemos colaboradores, porque puede ser que esta información nos pidan para una inspección, yo ya tengo que comenzar a tener mi propio archivo, ya que a partir de esa fecha, ¿qué es lo que va a pasar para nosotros? Ya no será posible obtener esta información. Entonces usted dice, pero yo tengo bastantes empleados, lo cual me dificulta, Juan Carlos, el poder descargar toda esta información de aquí en adelante. Andrea, estoy dando aquí una fecha solo estipulado lo que son los 365 días, ¿ya? Entonces, como podemos nosotros tomar en cuenta aquí, si es que existe un ejemplo, una inspección que puede ser focalizada, como lo establece el Acuerdo Laboral 2023-140, ¿qué nos dice a nosotros? En el caso de que nos pidan y nosotros digamos, digo, bueno, no descargué la información, esto recordemos que se convierte en responsabilidad, por lo cual el empleador tenía que haber actuado en lo que define el acuerdo ministerial en nuestra presentación, ¿ya? Entonces tenemos aquí estos cambios que van a ser muy importantes que ustedes tengan claro, ¿ya? Entonces digo aquí, la información va a ser de responsabilidad del empleador y para lo cual nos dice que esta información debemos descargar nosotros. ¿Hasta qué tiempo va a ser para nosotros de aquí en adelante? Hasta los 12 meses. Ya, entonces digo, bueno, Juan Carlos, tenemos claro lo que tenemos que cumplir de acuerdo al acuerdo ministerial. Pero me dicen aquí, Estefan y Juan Carlos, los contratos que generan los códigos hash. Recordemos que no todos los contratos aplican lo que es el código hash. ¿Qué contratos nomás aplican para nosotros el código hash? ¿Quién me puede dar esa aportación? ¿Qué contratos nomás aplica el código hash? Contratos con los extranjeros. Y existe uno más, con los de la Amazonía que cumpla siempre la condición, ¿ya? Entonces son los únicos que se genera el código hash. De ahí para todo lo que son actas de finiquito, aplican para todos. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Pero Juan Carlos, yo estoy observando que todos los cambios que se estamos generando de aquí en adelante, nosotros sabemos que cuando ya generamos un acta de finiquito, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Guardar los archivos PDF que se generaron y adicionalmente le va a llegar un correo. ¿Y este correo qué es lo que va a contener? El código hash.
para lo cual ustedes tienen que imprimir o guardarlo en PDF conjuntamente con el acta de finiquito, ya que es el código alfanumérico que ustedes van a entregar cuando exista una inspección. Pero me dice Alexandra, Juan Carlos, pero si tengo los contratos impresos, solamente estaría bien, pero recordemos que usted también tiene que tomar en cuenta hacer la impresión de lo que usted va a descargar de la página del SUD. Entonces, ese documento lo adjunta al contrato y ha cumplido con la obligación, ¿ya? Entonces digo, va a llegar un correo con el código hash, como pudimos ver, en relación a los contratos de las dos condiciones y también de acuerdo a lo que son las actas de finiquito. Entonces ya tenemos aquí una parte de lo que nos da a conocer estos cambios de este acuerdo laboral 2025 número 53. Siguiente acuerdo laboral que lo quiero compartir. Cuando hablamos de los vistos buenos, quisiera ver ahí tres aportaciones. ¿Por qué se puede dar un visto bueno para nosotros? ¿Por qué se podría dar un visto bueno, tanto para los participantes de Facebook como para los participantes de Zoom? Verán que esto es muy importante que ustedes puedan conocer. ¿Cuándo se da por un visto bueno? Puede ser un ejemplo por faltas repetitivas, faltas injustificadas. También se puede dar por incumplimiento a lo establecido en el reglamento interno de trabajo, como también puede ser por incumplimiento de las condiciones de contrato o también en estos casos por lo que se da a conocer al día de hoy, lo que es el acoso laboral o por faltas graves o injurias al empleador. Entonces digo, bueno, Juan Carlos, pero recordemos aquí, de acuerdo al visto bueno, el visto bueno, ¿cuál va a ser la condición que debe de cumplir? Primero tiene que ser calificado. ¿Por quién va a ser aquí? Por el inspector de trabajo. Exactamente, y entonces ya no es que yo tranquilamente digo, el empleado no llegó y al siguiente día, ¿sabe qué? A los 3 días, ¿sabe qué? Le vamos a sacar visto bueno y que señor contador, señorita contadora, señores de recursos humanos, por favor realicen la liquidación por visto bueno. Entonces, en este caso, el inspector se va a encargar de verificar por qué se dio este visto bueno, cuáles son las condiciones, por qué se motivó, por lo cual le va a pedir pruebas tanto al empleador como también al empleado que se motive de por qué fue este visto bueno. Cuando ya se puede calificar, tranquilamente el inspector va a encargarse de dar la indicación, ¿sabe qué? Se tiene que pagar los valores. Como en el caso de que sea, un ejemplo, haya sido una situación forzada, se podría generar de que sea un visto bueno, puede ser un despido intempestivo. Entonces, este acuerdo laboral nos viene a dar a conocer sobre estos cambios en relación a lo que se tiene que calificar de aquí en adelante. Pero me decían una de las preguntas muy importantes que yo compartí un post la semana anterior. Sabemos nosotros que dentro de nuestros negocios, establecimientos, tenemos personal, por lo cual cuando hablamos de tener la contratación, uno de los cambios que ha establecido el Código de Trabajo y con los diferentes cambios de la normativa es este cambio en relación a lo que es el acoso laboral. Cuando hablamos de acoso laboral, ¿qué podría ser para nosotros? Sus aportaciones. Cuando hablamos de acoso laboral. ¿Qué puede ser un acoso laboral para nosotros? Verán que esto va a depender de lo que voy a explicar en este momento. ¿Qué puede ser un acoso laboral para nosotros? Quisiera ver tres aportaciones. ¿Qué pasaría a ser un acoso laboral para nosotros? Exactamente, llamar fuera de horarios de oficina. Exactamente. ¿Ya qué más también podría ser aquí? Yo podría considerar lo que puede ser un ejemplo cuando están entre compañeros y a veces existen lo que son los calificativos. ¿Podrá ser o no? ¿Qué opinan ustedes de los calificativos? También otras insinuaciones, ¿ya? También pueden ser lo que me dicen aquí, también son Juan Carlos, lo que son críticas a los empleados. Un ejemplo, a una persona que, digamos, tenga una estatura de 1,50 m. A la persona le van a poner calificativos en ciertas consideraciones que a veces nosotros las hemos escuchado nosotros en nuestra relación laboral. Entonces, lo cual, este acuerdo de acoso laboral viene a cambiar o viene a actualizar ciertos procedimientos que ustedes tienen que continuar de aquí en adelante. También, como me dice Gabriela,
También lo que son los gritos. Y también me dicen aquí, ¿saben qué, Juan Carlos? También es la discriminación, ¿ya? Entonces, todos estos pasos nosotros debemos de poder conocer de uno a uno, qué es lo que está pasando en nuestro establecimiento, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, para poder aplicar lo que va a ser el Acuerdo Laboral 2025 número 102. Pero Juan Carlos, pero ¿qué nos dice este acuerdo laboral 2025-102? Si yo sé que dentro de mi establecimiento nosotros no tenemos problemas, solo somos dos trabajadores, el contador y el asistente contable o el bodeguero o así o, de manera inversa, ¿ya? Entonces aquí como pueden ver ustedes aquí, lo que viene a ser el Acuerdo Laboral 2025-102, que lo voy a explicar en este momento, de acuerdo a la publicación que la he compartido, vamos a revisar aquí los parámetros. Nos dice, a ver, señores empleadores, el acuerdo laboral ya se encuentra en el registro oficial 117, con fecha 4 de septiembre del año 2025. Como ustedes pueden observar aquí en el título, nos dice norma para la prevención y atención a todo caso de discriminación, violencia y acoso laboral dentro del sector privado. Recordemos que cuando hablábamos del sector privado, ¿quién se considera como sector privado? Tenemos a la persona natural y a la persona jurídica. Pero recordemos que va a haber ciertos acuerdos laborales que nos van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que implementar de acuerdo a un número de trabajadores. Pero dentro del eje importante de este acuerdo laboral que lo he querido compartir en esta mañana, tenemos lo que va a ser el objeto. ¿Qué nos dice a nosotros? A ver, señores empleadores, el presente acuerdo tiene el objeto por determinar los lineamientos para la prevención y la atención en el caso de discriminación, en el caso de violencia y acoso laboral en el sector privado. Entonces, ustedes ya me dieron aquí un listado de qué es lo que se podría considerar como acoso laboral, qué es lo que podría considerarse a través de lo que es la discriminación. Entonces, en estos casos, sabemos nosotros que ¿a dónde está dirigido este acuerdo laboral? Dentro del espacio laboral que tiene un colaborador. ¿Y este espacio qué es lo que puede integrar aquí? Cuando sean por las mismas conductas de violencia y discriminación. ¿Y dentro de qué espacios? En las instalaciones del lugar del trabajo. Y también se puede considerar fuera de las instalaciones del lugar del trabajo. En los desplazamientos, viajes o eventos. O también en el caso de que un empleado se encuentre de forma telemática. Entonces ustedes ya pueden contar que estas cuatro reglas que nosotros estamos viendo aquí va a ser muy importante que las podamos analizar. Pero veo que me hacen una pregunta inicial aquí en interno, ¿ya? Nosotros cuando hablamos aquí, voy a colocar aquí una línea, cuando hablamos del acoso laboral, cuando hablamos de lo que es la discriminación, ¿quién será la persona calificada para que pueda hacer este tipo de estudios? ¿Quién me podrían compartir ustedes? Tiene que ser, como me dice aquí Carolina, tiene que ser un psicólogo. ¿Quién más podrá ser aquí? Aquí hay una persona más hay aquí que se puede incluir. ¿Quién podrá ser aquí? El técnico de seguridad ocupacional. Exactamente, ¿ya? Entonces, ustedes ya pueden tomar en cuenta que esta presentación que ustedes van a realizar aquí en adelante, existen profesionales dirigidos para este campo. Me decían el día sábado que justo compartí la publicación. Yo como contador la podré realizar si es que me pasan un formato. ¿Qué opinan ustedes? ¿La podrá hacer o no? Un contador. ¿Ya? En este caso no. Porque ¿qué es lo que estaba pasando internamente que me han preguntado, Juan Carlos? ¿Me puede ayudar con un formato porque tengo que presentar o ya tengo que comenzar a hacer? Entonces, en estos casos, recordemos aquí que cuando hablamos de lo que es la discriminación y el acoso laboral, ustedes tienen que tomar en cuenta al correspondiente profesional en el caso de este tipo de estudio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener este informe para nosotros de aquí en adelante? Nos dice, a ver, señores empleadores,
La presente finalidad es que usted pueda tomar en cuenta establecer medidas de prevención por parte de los empleadores y también de los trabajadores, que no existan ni acoso ni tampoco discriminación. Entonces, estos lineamientos tienen que conocer tanto el empleador como también el colaborador. Y vamos a ver aquí cuáles son las responsabilidades ahora, adicionalmente, que tenemos en el Código de Trabajo cuando hablamos de los trabajadores. Nos dice aquí a nosotros, a ver, señores empleados, su responsabilidad será de aquí en adelante mantener una relación de respeto y también una equidad con su empleador y también con sus compañeras y compañeros de trabajo. Tomando en cuenta aquí que usted tiene que cumplir lo que se va a definir en relación a los protocolos, los documentos que su empleador le dé a conocer. Entonces digo, bueno, Juan Carlos, ya sabemos que tenemos una regla ahora como empleados. Pero ¿qué es lo que nos dice ahora lo que nosotros queremos saber? ¿Cuáles son las responsabilidades en relación al empleador? Como ustedes van a observar aquí, nos dice claramente, a ver, señores empleados, en el caso de su empleador, él se encuentra obligado y está obligado a promover y respetar de manera progresiva que se tenga un pleno gozo y también se considere los derechos fundamentales de los trabajadores, tomando en cuenta los derechos humanos reconocidos en el Ecuador. Y aquí nace el cambio que nosotros ustedes van a cumplir de aquí en adelante. Nos dice, cada empleador deberá elaborar y aplicar el protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral y el programa de prevención de riesgos psicosociales. Entonces digo, Juan Carlos, yo sé que aquí, cuando hablamos de cada empleador, volvemos otra vez a nuestra parte inicial. ¿Quién se considera empleador? Persona natural o persona jurídica, ¿ya? Pero aquí dentro del mismo literal también nos dice, a ver, señor empleador, si usted tiene más de 10 trabajadores, usted debe de implementar el programa de prevención de riesgos y establecer las medidas para poder prevenir y mitigar los riesgos de acuerdo a lo que establece el acuerdo laboral. Entonces digo, bueno, Juan Carlos, ya tenemos aquí otra nueva obligación que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestro cumplimiento. Y nos dice aquí en la parte final del mismo inciso, todos los empleadores, independientemente del número de trabajadores, deberán gestionar la prevención de los riesgos conforme a lo que establece la normativa de acuerdo a la técnica vigente. Como ustedes pudieron observar hace un momento, ¿quién realiza esta normativa de esta técnica vigente? ¿Quién la va a entender? Los médicos, seguridad ocupacional y también tenemos en el caso de un psicólogo. Pero Juan Carlos, pero mi empleador me dio a cargo a mí como contador que yo lo realice. Pregunta para ustedes, ¿podré copiar el formato de otra compañía, de otro empleador? Jenny me dice, no estoy de acuerdo, Juan Carlos, me dice. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengamos mucha precaución. Les comento esto, porque yo también estoy recibiendo mensajes diariamente que por favor, Juan Carlos, me puede ayudar con un formato porque queremos adecuar para presentar. Entonces, recordemos que en cada tipo de sector va a haber un sector industrial, va a haber un sector de servicios. ¿Qué más también podemos encontrar nosotros? Lo que pueden ser también los comerciales. También tenemos lo que son establecimientos que tienen un ejemplo. Un empleado deberá de implementar o no. Sí tiene que implementar, Jenny. ¿Ya? Vámonos al acuerdo laboral 102. Nos dice, todos los empleadores, independientemente del número de trabajadores, deberán gestionar la prevención de los riesgos físico-sociales, conforme a lo que establece la normativa. Entonces tenemos dos cambios aquí. Tenemos lo que es el protocolo interno para la prevención y también tenemos el programa que es para más de 10 trabajadores. Entonces aquí se incluyen todos los empleadores tienen que realizar este procedimiento. Pero hay que tomar en cuenta que tengan empleados activos. Veo una pregunta que me dicen en el chat, pero Juan Carlos, pero
yo tengo aperturado el SUT, pero no tenemos empleados, tenemos que presentar. En este caso, no, porque recordemos que esto va a ser un estudio dentro del establecimiento y también de manera externa lo que están realizando los diferentes empleadores. Pero hay una pregunta que me dicen y quisiera que la podamos absorber entre todos. Me dicen, Juan Carlos, ¿qué pasa con los empleadores del servicio doméstico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aplicará o no? ¿Qué opinan en el chat con los empleadores del servicio doméstico? ¿Aplicará o no? Verán que aquí nos está hablando un título. Esto va a ser comentario mío. Nos habla de los empleadores de qué? Del sector privado. Cuando un acuerdo laboral define, nos dice, empleadores del servicio doméstico. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, nos habla de lo que es el sector privado con una actividad económica. ¿Ya? Entonces ya tenemos claramente cómo vamos, de acuerdo a mi comentario, lo que vamos a aplicar nosotros. ¿Ya? Pero una de las preguntas que me decían, Juan Carlos, pero ¿dónde podemos encontrar estos lineamientos para poderlo revisar? Yo sé que voy a contratar un médico, un psicólogo, también un profesional que me pueda ayudar con esta elaboración, tomando en cuenta aquí el protocolo interno o como también puede ser el programa de prevención de riesgos psicosociales. Pero, Juan Carlos, estamos observando aquí que de acuerdo a lo que nos ha definido aquí el acuerdo laboral, ¿cómo tiene que quedar para nosotros de aquí en adelante para nuestra presentación? Entonces voy a colocar aquí dos líneas, ¿ya? Entonces recordemos aquí que el protocolo interno y el programa son dos condicionantes distintas para nosotros. Entonces es decir, que el protocolo, ¿para quién va a ser de aquí en adelante? Cuando se tenga un empleado en adelante. ¿Y el programa para cuántos va a ser? Cuando se tiene más de 10 trabajadores. 10 trabajadores, 10 empleados en adelante. Entonces, si ven cómo van cambiando, quisiera ver en el chat de tanto de Facebook como de Zoom, ¿cuántos de ustedes conocen este acuerdo ministerial con el dígito número uno en el chat? ¿Cuántos de ustedes han visto este acuerdo ministerial, dígito número uno en el chat? Como podemos observar, casi la mayoría de los participantes no han visto este acuerdo ministerial y recordemos que el mismo también tiene un tiempo con el que vamos a presentar nosotros. Entonces digo aquí, ya tenemos claramente lo que vamos a cumplir de acuerdo lo que se tiene que evaluar de manera interna como de manera externa fuera de los horarios de trabajo. Pero me dicen, pero Juan Carlos, yo estoy observando aquí que el acuerdo ministerial que estamos compartiendo en nuestra presentación, mi empleador no va a querer pagar el valor de la elaboración del estudio o también del protocolo. ¿Habrá sanción o no? ¿Qué opinan ustedes? Porque esa es la pregunta que siempre nos preguntamos nosotros. Si existe sanción, lo realizo. Si no existe sanción, mejor no lo realizo. Recordemos aquí que dentro de lo que establece el Ministerio de Trabajo, dentro de las condicionantes y también de los procedimientos, también nos habla aquí en el artículo número 14, nos dice, el incumplimiento del registro del protocolo interno será causal de sanción conforme la normativa vigente. ¿Dónde vamos a encontrar esta normativa? En el Acuerdo Laboral 2023-140. Pero esto, ¿cuándo se puede dar? Cuando exista una inspección, que la misma puede ser una inspección presencial con un requerimiento, como también pueden ser una inspección electrónica, ¿ya? Pero Juan Carlos, estamos observando que cuáles serían aquí los lineamientos que deberíamos de cumplir nosotros. Como ustedes pueden ver aquí dentro del Acuerdo Laboral 102, también tenemos lo que es un capítulo sobre los lineamientos. Pero como les decía, los lineamientos que van a realizar este tipo de estudio, ¿bajo qué parámetros van a estar aquí para nosotros? Sobre un eje de prevención, sobre un eje de identificación y detección de casos. También tenemos un eje de atención y llegamos aquí a un eje de seguimiento y de evaluación. Entonces, como ustedes van a ir observando, este tipo de condición para poder elaborar este informe, como les decía, va a tomar ciertos casos. Tomando en cuenta aquí
procesos de sensibilización, capacitación, en el caso de políticas, canales de comunicación, en el caso de que se llegue a detectar casos, cuáles son los comentarios ofensivos sobre género, raza, orientación sexual o también entre otros. También en el caso de aislamiento social o emocional de la víctima. En el caso de estrés, ansiedad o también el bajo autoestima. ¿Y qué es lo que va a realizar aquí el empleador? ¿Cuál va a ser el eje de atención? En este caso, cuando existan denuncias, ¿quién va a ser aquí la persona que va a denunciar? ¿El empleado o también el empleador? ¿Y qué tipo de medidas usted está adoptando como empleador? ¿Y dónde vamos a encontrar esto? En el protocolo. Entonces, a esto nos ha llevado a nosotros a todos como empleadores que tenemos que comenzar a implementar. Pero me dicen por interno, pero Juan Carlos, me dices, Yania, la elaboración del protocolo es obligatorio para todos los empleadores que tengan más de un empleado. Totalmente correcto aquí, ¿ya? Entonces aquí le vamos a colocar. El protocolo es obligatorio de un empleado en adelante que tenemos que comenzar a revisar nosotros. Pero tengo una pregunta por interno que me dicen, quisiera ver ahí sus aportaciones. Me dice Juan Carlos, tengo un empleado a tiempo parcial. ¿Tendré que hacer o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas? ¿Tendré que hacer o no? Sus aportaciones en Facebook. Recordemos que aquí nos habla de empleadores que tienen que realizar, a pesar de que tengan contratos a tiempo indefinido, a tiempo parcial, también puede ser que tengamos a tiempo con contrato emergente, con contrato eventual, tiene que ser cuando exista una relación. Pero me dice aquí Juan Carlos, me dice Mary, ¿quién tendría que hacer esto? Recordemos que existen condiciones mediante el mismo acuerdo ministerial. Y en la parte final, nos dice aquí que se debe de realizar un monitoreo trimestral de los casos denunciados. Entonces, en este caso se podría establecer que si la persona que está en calidad de monitor tiene los conocimientos establecidos y conoce todos estos parámetros que van a ocurrir de manera externa como de manera interna, también lo puede realizar. Pero Juan Carlos, pregunta que viene a continuación. ¿Hay que registrar en algún lado? Les comento que sí. Dentro del artículo número 11 del mismo acuerdo laboral nos dice lo siguiente. Todo empleador del sector privado. Entonces digo, bueno, sector privado es cuando hablamos que tiene una actividad económica. Deberá de forma obligatoria elaborar y registrar el protocolo interno en la plataforma informática que establezca el Ministerio de Trabajo. Pregunta para todos. ¿Ya estará el icono para poder ingresar esta información o no? ¿Qué me dicen? Guadalupe me dice todavía no está, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta nosotros que va a existir un icono para que podamos generar esta información. Y les quiero comentar un concepto anticipado. Como vamos a registrar un archivo que está en formato PDF, cuando hablamos del protocolo, se podría dar a conocer que también se va a utilizar el código hash. Entonces, la recomendación que les quiero compartir en esta mañana es que ustedes puedan actualizar los correos electrónicos que les están llegando las comunicaciones, porque el código hash regresa al correo electrónico con la información del documento, a la hora, los segundos y el código alfanumérico. Y ese documento ustedes tienen que adjuntar. ¿Qué nos dice sobre el procedimiento? Artículo número 2. Señores empleadores, ustedes tienen que ingresar la información en formato PDF debidamente firmado. Pregunta para todos. ¿Será con firma con esferográfico, electrónica o puede ser cualquiera de las dos firmas? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Tendría que ser electrónica, correctamente, ¿ya? Entonces recordemos aquí que también en el caso de empleadores, que un ejemplo tienen, dice, bueno, yo no tengo firma electrónica, pero la misma firma electrónica que tenemos para facturación electrónica de sociedades, como también para el caso de personas naturales, también se la puede utilizar para esta generación. Entonces, como ustedes van a poder observar aquí lo siguiente, yo sé que como empleador tengo que cargar en formato PDF, pero esta información tiene que ser
suministrada y tiene que ser de responsabilidad de acuerdo al empleador. Entonces, en este caso, ¿en qué tiempo se va a verificar? Cuando exista una inspección, que el empleador haya cumplido con este artículo número 2. Pero aquí viene el Ministerio de Trabajo. El ministerio también se va a encargar de dar la correspondiente aprobación. Para lo cual, ¿qué es lo que se va a verificar? Primero, el domicilio del empleador, para lo cual les recomiendo que también se tenga actualizado. En este caso, el ministerio emitirá una resolución de aprobación. ¿Esto dónde nos va a llegar a nosotros? A la página del SUD, o tranquilamente nos da un tiempo, como lo define el Acuerdo Laboral 2025, número 53, nos darían un plazo máximo de 15 días para que nosotros podamos descargar. Caso contrario, en este caso perderíamos la información. Entonces, en el caso de que se llegue a dar a conocer, ¿sabe qué? Su protocolo se encuentra incompleto, el mismo inspector le va a decir, ¿sabe qué? Por favor, tiene que modificar y volver a ingresar. Entonces, lo cual tienen que ustedes tener claro qué es lo que va a pasar en cada punto de ellos. Y nos dice aquí en el segundo inciso, a ver, señores empleadores, una vez que estos documentos se encuentren aprobados, usted como empleador dispondrá de un plazo improrrogable de 15 días para descargarlos como respaldo de su registro y de su aprobación. ¿Qué es lo que pasa después de los 15 días? Transcurrido el tiempo, se elimina de manera automática. Ya no voy a volver a recuperar lo que es la certificación y también en este caso la aprobación que nosotros tenemos que tener de la mano con estos documentos. Entonces, es decir, pero Juan Carlos, pero yo cómo podría observar si es que está o no. Aquí en la página del SUD les va a ayudar en una parte, pero como hemos venido comunicando con Marlon, tenemos que verificar los correos que se encuentren actualizados para que ustedes reciban todas las comunicaciones. Es como cuando recibimos de por parte de la administración tributaria, ¿ya? Pero para las personas que tienen los conocimientos ya en CCCO, son médicos, también son psicólogos. Tranquilamente en el mismo acuerdo laboral también se encuentran ciertos parámetros sobre las conductas, sobre qué se podría considerar como discriminación en un espacio laboral. Entonces sabemos nosotros que todos los casos que vamos a ir aplicando nosotros se tiene que dar a conocer a todos los empleados. Se tiene que compartir, se tiene que dar a conocer mediante lo que puede ser un programa de capacitación que nosotros debemos de poder conocer. Y también encontramos aquí en la parte final, de acuerdo a nuestro tiempo de presentación, que el plazo que nos dice a nosotros que para que podamos presentar toda esta información, tenemos aquí disposición transitoria primera. En el término de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo ministerial, el empleador deberá adecuar su programa de prevención de riesgos y el protocolo interno de prevención tomando en cuenta lo que establece la normativa aplicable. Entonces, es decir, que cuando se dio a conocer este acuerdo laboral para nosotros, el día 22 de agosto del año 2025. De acuerdo a lo que se encuentra en vigencia del presente acuerdo laboral, se podría dar a conocer de que este vencería. ¿Qué fecha sería para nosotros? ¿Cuál sería la fecha de presentación? Sus aportaciones. ¿Cuál sería la vigencia de la fecha de presentación? Hasta el 22 de octubre, de acuerdo a lo que define el acuerdo ministerial, ¿ya? Entonces ya pueden observar aquí que a pesar de que nosotros tengamos un empleado, también tenemos que cumplir con esta obligación. Pero veo que me dicen, Juan Carlos, pero yo estoy tomando en cuenta en la presentación del acuerdo laboral y quisiera entregar a mi empleador. También en este caso a la persona natural que tiene actividad económica. A pesar de que tenga un empleado, dos empleados, tenga dos empleados a medio tiempo, también tiene que presentar la información. ¿Cómo va a ser la presentación? Tiene que ser en línea. Aquí me dice una buena pregunta Jennifer, me dice Juan Carlos, y esto quisiera ver que aportemos todos para poder apoyar a Jennifer. Me dice, Juan Carlos, pero si no tiene local, pero tiene una persona afiliada, ¿qué opinan ustedes?
Verán que no tiene establecimiento, pero tiene una persona que puede estar, digamos, trabajando desde su casa. ¿Tendría que presentar o no? Sí tiene que presentar, ¿ya? Entonces estamos aportando para Jennifer que sí tiene la obligación, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en el acuerdo laboral, no nos permite a nosotros, digamos, crear algún concepto para no presentar. Es muy claro que nos habla sobre los empleadores privados, ¿ya? Me decían una pregunta el día de hoy, hace un momento también antes de comenzar esta charla. Juan Carlos, pero ¿qué pasaría si el empleador, que es un cliente mío, le tiene afiliado a su esposa? ¿Presentaría o no presentaría? Tendría que presentar, porque estamos tomando en cuenta que la esposa es empleada. Caso contrario, como lo define el artículo 108 del Código de Trabajo, si no se presenta, sería porque es una afiliación fraudulenta. Entonces tengamos mucho cuidado con estos casos de la afiliación y que no se esté demostrando primero que existe relación laboral. Carolina me dice, Juan Carlos, ahí aportemos todos. ¿Se puede afiliar al cónyuge o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede afiliar o no? Sí se le puede afiliar, pero siempre y cuando se demuestre que realiza actividad laboral. Hay casos de empleadores que tienen afiliado, un ejemplo. Yo me acuerdo de una empresa que tenía exactamente casi a las dos familias de lado y lado, tenía afiliada. Pero esta empresa, ¿qué se dedicaba? Solo se dedicaba a lo que era logística empresarial, por lo cual no tenía un establecimiento. ¿Estaba bien esta afiliación o no? ¿Qué opinan ustedes? Si tiene afiliado a la mitad de la familia en una empresa, pero la empresa no tiene establecimiento. En este caso es una afiliación fraudulenta, ¿ya? Entonces volvemos aquí, nos dicen otra vez, nos hacen la pregunta. Juan Carlos, ¿yo como servicio doméstico tengo que presentar o no? En este caso, de acuerdo a lo que dice el acuerdo ministerial, no se debería de presentar, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta nuestra correspondiente presentación, ¿ya? Bueno, primero de nuestros acuerdos laborales que ustedes ya tienen que comenzar a aplicar. ¿Qué es lo que nos dice ahora la normativa? Que les quiero comentar aquí un cambio muy importante. Quisiera ver, de acuerdo a una aportación que les voy a colocar aquí en adelante, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros conocemos que cambió la ley de discapacidades? Dígito número en el chat. ¿Cuántos de nosotros conocemos que cambió la ley de discapacidades? Dígito número en el chat tanto de Facebook como de Zoom. Verán que ya tenemos nueva ley. Ah, no. Adriano nos dice, totalmente correcto, ¿ya? Nosotros tenemos actualmente que ya se actualizó la ley de discapacidades. Dentro de estos días ya está próximo a darse a conocer lo que es el reglamento. Les voy a compartir en qué fecha se fue dada a conocer en el registro oficial la ley de discapacidades. Comparto pantalla. Me van a decir, Juan Carlos, pero con tanta normativa que tenemos tributaria, laboral, ya nos estamos perdiendo todo lo que tenemos que realizar, ¿ya? Dentro del cuarto suplemento del registro oficial número 73, con fecha 3 de julio del 2025, ya tenemos actualmente una ley orgánica para personas con una discapacidad que van a ser muy importante que ustedes puedan establecer. Existen nuevas reglas, nuevas condiciones que nosotros tenemos que aplicar. Pero, ¿qué es lo que pasa para nosotros de aquí en adelante? Nos dice, a ver, señores empleadores, recordemos aquí que la ley de discapacidad nos habla de lo que es la persona que puede ser beneficiaria directa, pero también nos habla de los que son los sustitutos, ¿ya? Para lo cual, el Ministerio de Trabajo dio a conocer el Acuerdo Laboral 2025 número 105. ¿Qué es lo que nos dijo mediante este Acuerdo Laboral 2025-105 para cada uno de nosotros? Y Juan Carlos, ¿dónde se encuentra este acuerdo laboral que también me interesaría saber? ¿Ya? Dentro del tercer suplemento del registro oficial 110 del 26 de agosto del año 2025 se encuentra lo que es la publicación de cuáles son de aquí en adelante las condiciones para las personas que trabajan o prestan sus servicios a un empleador, pero están en calidad de sustitutos directos de una persona que tiene una discapacidad. Pero Juan Carlos, ¿pero en qué cambia esto para nosotros? Recordemos que ahora existe una certificación que tienen que tener los
colaboradores. Para lo cual, dentro de la presentación, existen lo que son requisitos tanto para el caso de niños y niñas y adolescentes que tienen una discapacidad, como también se puede tomar a mayores de 18 años que los empleados actúen como sustitutos de este tipo de contratación. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí el Ministerio de Trabajo? Existe un procedimiento por lo cual nosotros tenemos que presentar ante la Dirección Regional del Trabajo, tomando en cuenta aquí, entregando todos los requisitos. Y en este caso, la entidad va a emitir una certificación del sustituto directo con una persona que tiene una discapacidad. Pero Juan Carlos, ¿qué tiempo tiene esta certificación de validez? La certificación tiene una vigencia de 2 años desde la fecha de emisión, por lo cual ustedes tienen que volver a actualizar la información en el caso de que tengan un empleado que sea sustituto directo de una persona que tiene una discapacidad. Sabemos que en el mismo acuerdo laboral también nos habla, en el caso de que se pierda la calidad de sustituto directo, por qué podría ser o por qué podría pasar? O también por qué se podría considerar que se pierda la condición. Y también cuando existen denuncias por la mala utilización de los certificados, ¿ya? Entonces recordemos que una persona se puede calificar como sustituto tanto para el sector público también como para el sector privado. Entonces, en este caso, el sector privado, sabemos aquí que en el caso de que el empleador no registró la información del sustituto de la persona con discapacidad en el sistema del SUD, tendrá una multa de $200. Entonces digo, bueno, Juan Carlos, sabemos que si yo tengo personas que tienen este tipo de contratación, tengo que cumplir con pedirle la certificación. Pregunta para todos. ¿Quién tiene que hacer la certificación? ¿El empleador o el empleado? ¿Quién tiene que sacar la certificación? El empleado, como nos dice Adrián. Totalmente correcto. Estrella también me dice el empleado. Ya, pero vamos a ver lo siguiente, que es muy interesante. Nosotros sabemos que el valor de los $200 será por cada trabajador. Y en el caso, sin que la suma supere el valor de 20 salarios básicos unificados, vigentes para cada año. Cuando hablamos de salario básico, ¿en cuánto se encuentra para nosotros? En el valor de $470. Multiplicado por 20, ¿cuánto sería para nosotros? ¿Cuánto sería para nosotros en el caso? Como me dice Adrián Jenny, el valor de $9,400. Entonces tengamos claro de actualizar toda nuestra información en el caso de tener personas con una discapacidad o también sean sustitutos. Pregunta para todos, ¿dónde encontramos el porcentaje de discapacidad de una persona el día de hoy? ¿En dónde encontramos? En la cédula. Recordemos que hasta el 31 de diciembre del 2024 se encontraba vigente el carnet, ¿ya? Entonces ahora ya está en la cédula. Entonces en el caso de que yo tenga un empleado o tenga un sustituto, ¿qué es lo que le voy a pedir? ¿Sabe qué? Ayúdeme con su cédula actualizada. Pero si le dice él, ¿sabe qué? Yo solo hasta el año 2024 tenía una discapacidad del 50% y ahora ya no la tengo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que era una discapacidad falsa. Entonces siempre tenemos que verificar con documentos para poder aplicar los presentes acuerdos ministeriales, ¿ya? Entonces, como podemos observar aquí dentro de nuestra presentación, todos los cambios que les he querido compartir en esta mañana de actualización en relación a estos acuerdos laborales ya se encuentran vigentes, por lo cual no existe ninguna ampliación. Entonces, el acuerdo sobre los sustitutos lo tenemos el 22 de agosto del año 2025 que ya se encuentra en curso. Pero me dice aquí Narcisa, Juan Carlos, ¿cómo se puede sacar el certificado de discapacidad? Tranquilamente podemos pedir al registro civil una copia sobre los datos que contiene la cédula, como una certificación de cédula, y ahí vamos a poder ver si es que la persona tiene una discapacidad o también en el caso es que está actuando como un sustituto de una persona que tiene una discapacidad, ¿ya? Entonces sabemos que en este caso, ¿quién se va a encargar de dar la condición y verificar la condición de una persona que tiene discapacidad? El Ministerio de Salud. Entonces recordemos que también ya existe un proceso de depuración que tienen que actualizar los datos de las personas que tienen una discapacidad, ¿ya? Pero me dice aquí Teresa,
Se debería revocar el certificado emitido, el cual se ha confirmado que tiene la persona desde el año 2016. Aquí recordemos que se cumple una nueva condición. Entonces usted tiene que volver a actualizar todos los datos de sus colaboradores, ¿ya? Entonces, como podemos observar dentro de esta actualización que les hemos querido compartir el día de hoy, sabemos que también tenemos adicionalmente una ley que también cambió también para varias leyes. En el caso de la contratación de personas mayores de 40 años, ¿ya? Pero cuando hablamos nosotros de las diferentes condiciones aquí, cuando hablamos de la ley de discapacidades, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Cuánto es el porcentaje que tenemos que contratar nosotros? Verán que eso también va a ser muy importante que ustedes conozcan. ¿Cuánto es para que yo tenga, para que yo cumpla con lo que dice la normativa? La contratación tiene que ser ¿de cuánto será? Del 4% por, ¿cuántos empleados sería? Por cada 25 empleados. ¿Ya? Entonces, sí pueden ver aquí cómo va cambiando en el caso de la Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Ya? Pero también, de acuerdo a lo que les acabo de comentar ahorita de esta ley reformatoria, varias leyes, también nos dice, a ver, señores empleadores, cuando ustedes tengan personas a mayores de 40 años, ¿cuánto será aquí el monto para contratar? También tenemos el 4% por cada 25 empleados, exactamente. Me dice Melba, y le vamos a aportar todos antes de finalizar este webinar. ¿El contador puede elaborar el protocolo o no? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Aportémosle a Melba, de acuerdo a lo que hemos visto hoy en la mañana. ¿Qué nos dice Adri? ¿Podemos hacer o no el protocolo como contadores? Lo podríamos hacer, pero si tenemos el conocimiento de psicología o también de seguridad ocupacional. Si me pasan un formato de un amigo o colega, ¿lo puedo hacer o no? En este caso no, porque recordemos que cada actividad económica es diferente, cada una tiene un riesgo, cada una tiene un tipo de análisis, interno como también externo. Estefanía nos dice, ¿tiene que hacer el servicio doméstico? En este caso no. Bueno, en este caso esperemos alguna comunicación adicional por parte del mismo ministerio, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos viendo aquí nosotros de acuerdo a nuestra presentación, ¿dónde lo vamos a ingresar? En la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí, en el caso de estos dos programas, de acuerdo al Acuerdo Laboral 2025-102, obligatoriamente va a ser la generación del código hash. ¿Hasta cuándo podemos descargar la información? Hasta los 15 días, exactamente, ¿ya? Entonces digo, bueno, Juan Carlos, estamos claros de qué es lo que va a pasar con esta actualización que hemos querido compartir el día de hoy o también de toda la información que ustedes tienen que ya comenzar a revisar. Ustedes ya estamos claros de aquí de lo que vamos a realizar tanto en el plan de igualdad, en los cambios del código hash, en los cambios del visto bueno, como también en lo que es el acoso laboral o también discriminación, que nos están hablando los mismos acuerdos laborales. Pero una de las preguntas que me decían hace un momento, pero Juan Carlos, nosotros hemos escuchado también de unas capacitaciones que son obligatorias. ¿En qué acuerdo creen que estén esas capacitaciones obligatorias para nosotros? Que tenemos que cumplir 40 semanales, perdón, 40 anuales. ¿Han escuchado ustedes de estas capacitaciones? ¿Qué me dicen ahí? ¿Han escuchado, no? Andrés nos dice en el CSCO. Recordemos que aquí hablamos de lo que establece la normativa en relación a lo que es el acuerdo laboral en relación a lo que establece el Código de Trabajo, pero también existe normativa en relación a lo que son seguridad ocupacional, por lo cual ustedes tienen que comenzar a tener claro todo lo que van a comenzar a aplicar en cada punto de ellos, ¿ya? Entonces hablamos de dos paralelos diferentes en el caso de cumplimiento de seguridad ocupacional y también de lo que respecta a los acuerdos laborales. Entonces, dentro de lo que nos establece la Ley de Igualdad en el Acuerdo 2025 número 06, ahí nos dice, ¿sabe qué, señores empleadores? Ustedes tienen que capacitar a su personal. ¿Y esta capacitación en qué tiene y qué es lo que el Ministerio de Trabajo les va a entregar a ustedes? Aquí está. Comparto pantalla.
Tenemos obligaciones tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, es decir, que la capacitación tiene que tener una duración de 40 horas anuales. ¿Pero en qué tiene que ser esta capacitación? En derechos laborales, igualdad de género, erradicación de violencia y otros para establecer el trabajo de igual valor, ¿ya? Entonces, como me dice aquí una pregunta que tenemos, me dice Andrea, ¿el código HAS aplica para todas las empresas? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Aportemos en el chat. ¿Aplica para todos o no? Cuando hablamos de empresas, aquí aplica para todos los que se consideran como empleadores. ¿Y quién es un empleador? Una persona jurídica, como también tenemos a una persona natural. Entonces aquí no existe ninguna excepción. Solo que el código HAS, ¿para quién aplicaba? Solo para los contratos con extranjeros. ¿Y para quién más era? Para las actas de finiquito y contratos con condición en la Amazonía, ¿ya? Entonces, bueno, hemos querido compartir esta mañana de actualización en relación a los acuerdos laborales, como ustedes pueden ver, es del cumplimiento que tenemos que cumplir en cada uno de nosotros. Sin más que decir, les quiero dar un cordial agradecimiento esta mañana de actualización y nos veremos en una próxima actualización. Les espero el próximo día martes con un nuevo tema. Y mi parte, muchas gracias.